I look too good to be alone. My house clean, like just cheese. We should be dancing, romancing in the east wing. 10 de la mañana con 11 minutos en toda la República Argentina. Seguimos. Y como todos los días, contamos con visitas importantísimas. Y Jordán, obviamente, hoy tenemos la visita de una persona muy importante que trabaja con nosotros aquí en el municipio. Exactamente. Además, en primer lugar es un compañero de trabajo, un gran compañero de trabajo. Y en segundo lugar, está ocupando un lugar muy importante y estratégico en lo que es la estructura de la Municipalidad de Saldán, como es la Dirección de Salud Pública, que ya le damos la bienvenida a Diego Sassi, médico que está a cargo de el Centro de Salud de Saldán y de todo lo que es la salud pública en la municipalidad. Diego, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jordán, buen día Alejandro, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco también para anunciar a la audiencia que vamos a empezar a tener durante todas las semanas acá en este programa de Todo Un Poco, un micro dedicado a lo que es salud pública. No solamente las cuestiones generales del área de salud pública, sino también el comentario, las recomendaciones de los médicos especialistas, que tenemos un montón de especialidades. Y la primera pregunta tiene que ver justamente con eso. Desde el año 2021, Saldán pasó de tener 3, 4 dispensarios periféricos, incluyendo el central, a tener un centro de salud al cual algunos lo llamamos el mini hospitalito. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, a ver, desde el punto de vista estructural, para nosotros fue fantástico porque es una estructura mucho más amplia donde uno podía, digamos, hacer que todo fuera la atención en un solo punto. Obviamente que esto tiene puntos a favor y puntos en contra para el tema poblacional, porque la gente, por ejemplo, que vive en Minetti, no le queda cerca para venir y sabemos que muchas veces es un problema. Pero bueno, se trató de centrar todo en un punto, logrando tener mayores especialidades que antes no teníamos, y tenemos un centro que era muy chiquitito para la atención y la demanda que tenemos en Saldán, que es alta, ¿no? Es muy alta. Sí, nosotros pasamos de tener un dispensario para 3.000 habitantes a tener un dispensario para casi 20.000. Es decir, hacía falta un centro de salud de estas características. El centro de salud hacía falta. Yo siempre digo que a medida que crece la población aumentan las demandas y nosotros tenemos que estar al tanto de eso. Sí decimos que obviamente, como te decía recién, tiene sus puntos a favor, lo cual nos permitió a nosotros hacer de que tengamos más especialidades que incluso localidades vecinas no las tienen. Entonces, obviamente que son especialidades que no son fáciles de conseguir los profesionales y que tienen una altísima demanda. Eso hace que también los turnos no sean en primera instancia o sean a corto plazo. Nos pasa en diferentes especialidades, por ejemplo, como es traumatología, como es cardiología, que otros centros de atención primaria. Bueno, no nos olvidemos, como decías recién, que es un centro de atención primaria, no es un hospital. Si fuese un hospital, las condiciones cambian, tanto edilicias como de profesionales, y lo nuestro no deja de ser un centro de salud que ampliamos lo que es la parte de atención al público. Esto generó que no solamente la gente de nuestra localidad acudiera, sino gente de otras localidades. Entonces, también termina siendo un punto en el cual, si bien a nosotros como municipalidad nos cuesta implementarlo y nos cuesta mantenerlo, porque los costos son altísimos, hoy sabemos que en salud no hay nada barato, entonces hace que estos centros de salud estén permanentemente completos de pacientes las 24 horas, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos que el sistema de salud privado se ha deteriorado y bueno, mucha gente empieza a recurrir al hospital público, al dispensario, a la atención a la atención estatal, ¿no? Vos recién planteabas el tema del tema de la gente que no es de Saldán. ¿Cómo es el tema ese? ¿Quiénes se pueden hacer atender en el centro de salud?
Bueno, un poco, está muy buena tu pregunta, Jordán, porque es un motivo por ahí con algunas personas, no de discusión, sino de tratar de establecer cuáles son las pautas de trabajo. La guardia médica, que es para la que normalmente funciona 24 horas, tiene 3 médicos. Bien, esos 3 médicos están 24 horas. Nosotros atendemos todo lo que es la población de Saldán, absolutamente todo. Bien, y lo que es digamos, de poblaciones vecinas, solamente lo que es emergencias y urgencias y niños. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si nos traen un chiquito con fiebre, obviamente que siempre los atendemos. Hoy no existe lugar de salud en la provincia de Córdoba que no esté saturado, ya sea público o privado. Entonces, muchas veces no nos olvidemos que además de las atenciones de guardias por cuadros respiratorios, por cuadros febriles, sigue habiendo lo que normalmente tenemos, que son heridas de arma blanca, heridas de armas de fuego, infartos, ACV, pacientes con comas diabéticos, que son patologías que realmente son una emergencia. Entonces, muchas veces nosotros estamos atendiendo y de pronto cae un cuadro, una persona con este cuadro y pasa a ser prioridad 1. ¿Por qué? Porque casualmente muchas veces necesita no solamente la atención de un solo médico, sino a veces 2 médicos, 2 enfermeras y nos abocamos al 100%. El otro tema es que como nosotros no tenemos internación porque no somos hospital, solamente tenemos cama fría, que es digamos, ya después si querés te lo explico, Sí, pero sí, por favor. no tenemos una terapia intensiva. Entonces, ese paciente tiene que derivar. Si derivar hoy un paciente también es un tema, porque las derivaciones no son fáciles si tiene o no tiene obra social, y por ahí nos toca que una derivación salió a Jesús María. Entonces, corremos con ese paciente hacia Jesús María, donde además contamos con nuestra ambulancia, con médico, pero es para los traslados y este tipo de traslados. Obviamente que, Sí, después insisto, te voy a hacer una pregunta respecto de la ambulancia, porque por ahí, viste, hay críticas, sobre todo en las redes sociales, de que la ambulancia esto, que la ambulancia aquello, pero vas a tener la posibilidad, digamos, de contarnos. bueno, gracias. La verdad que, bueno, es como te decía, entonces nosotros tenemos una atención que no es menor. Para que uno tenga una idea de todo esto, hoy Saldán cuenta con una población aproximadamente de unos 22.000 habitantes y en el centro de salud rotan aproximadamente promedio 10.000 personas, 11.000 personas por mes. O sea que la mitad de la población pasa todos los meses, lo cual la demanda es altísima. Esto cuesta mantener los profesionales. Sabemos que muchas veces son profesionales que vienen de otras localidades y eso hace que también, si no son emergencias o urgencias, nosotros tenemos médicos clínicos. Por ahí el turno no será en el día, obviamente, pero puede ser para 2 días, 3 días, no más de eso. Por eso nosotros decimos que una vez que el paciente fue atendido en la guardia médica y tiene que hacerse un control, no debe acudir nuevamente a la guardia, salvo que exista alguna complicación. O sea, para ser más claro, un ejemplo, un paciente asmático que tiene una patología respiratoria, como una bronquitis, una neumonía, se le indica tratamiento y se les da las pautas de alarma. Si al pasar 48 horas el paciente sigue con fiebre alta, por decir de 39,5, 40, o tiene un broncoespasmo, ese paciente debe volver y obviamente lo debe ver la guardia. Pero si es para un control, nosotros pedimos que vayan a los médicos clínicos, donde seguramente a las 48, 72 horas lo vamos a poder ver y poder seguirlos, porque si no, le estamos sacando lugar a casualmente esta gente que viene a la guardia y que necesita realmente, nos pasa con chicos, nos pasa con adultos, con crisis hipertensivas, etcétera, con pacientes que a veces no es fácil tratarlos y no es fácil derivarlos. Entonces, ese es el punto que a veces hace que toda guardia sea saturable. Insisto, no nos pasa solamente a nosotros, pasa en todas las localidades públicas y privadas también, los centros de salud. Y el otro tema, que muchas veces a nuestros habitantes no los atienden en otras localidades. Sí hemos hecho un convenio y hemos hablado con el director de Calera, el cual estoy muy agradecido, igual que el director de Unquillo, que son de los 2 hospitales, los cuales normalmente nos reciben los pacientes sin ningún tipo de problema, pero obviamente hay que derivarlos. Y nosotros no contamos a veces, a ver, yo no tengo cirujano, no tengo quirófano. Y una apendicitis, hay que derivarla a la apendicitis, ¿se entiende? Recién te estoy escuchando atentamente y vos sabés que yo soy tengo una teoría, pero obviamente dentro de mis nulas conocimientos médicos, pero vos sabés que yo creo que todo esto tiene que ver con una cuestión de salud pública mental. Es decir,
hay una suerte, digamos, de aceleración de la gente está más violenta, la gente está más irascible, la gente está más más demandante, o sea, se malhumora rápido, o sea, con mucha facilidad, y tiene que ver también con un contexto social, cultural, económico, que nosotros, ahí se saturó, con un contexto social, económico, con la situación que está viviendo, ¿no?, la comunidad. ¿Vos no lo sentís también como médico que esto ocurre, o sea, que que la gente está loca? Mira, Jordán, Lo digo con todo el respeto, ¿no?, obviamente. no, te entiendo Porque perfectamente. yo también estoy loco. Yo creo que el tema dengue y el tema COVID nos generó digamos, un tema social y psicológico que creo que no estábamos preparados. El tema de COVID, el tema de encerrar a la gente, el tema de no poder salir, el tema de que era una patología que se llevó seres queridos, nos hizo un antes y un después. No solamente a la población, sino también al personal de salud. Perdimos muchos colegas también en esta batalla. Y yo creo de que eso marcó donde nos hace creer que ante un cuadro febril alto corremos riesgo gravísimo de vida. Por supuesto que hay pacientes que pueden llegar a convulsionar porque tienen antecedentes febriles, pero eso creo que fue un hito y nos marcó. Por eso coincido con lo que vos decís, porque hoy la gente, al igual que con el dengue, que mucho, digamos, en un principio pensamos que no podía llegar a la magnitud que tuvo, y tuvo una gran magnitud, sobre todo este año, en la cual tampoco se esperaba. Y eso generó que la misma gente crea de que tiene que ir a hacerse atender y que tiene que hacerse el laboratorio para saber si es dengue. Y nosotros lo explicamos. Nosotros nos guiábamos más por la clínica del paciente que el laboratorio. El laboratorio no era un laboratorio como nosotros decíamos del test de COVID, donde uno decía, bueno, me hago el testeo, ¿es COVID positivo o es COVID negativo? Ahí nosotros lo que buscamos es enzimas hepáticas elevadas, y eso veíamos si era concomitante o era posible que realmente fuera dengue. Entonces todo el mundo quería hacerse ver y hacerse el laboratorio. Y tratábamos de explicarle a la gente que el laboratorio, inclusive en las primeras 12, 24, 48 horas, estaba normal. Entonces la gente decía, no es dengue. No, sí era dengue. Entonces, por eso tratamos siempre y aprovechar también estos espacios que se brindan, digamos, masivos, como es la radio, el programa, para explicarle un poco a la gente, porque muchas veces por desconocimiento o porque tampoco lo explicábamos nosotros en su momento, porque todas estas patologías tampoco nos dieron tiempo de hacer lo que es salud pública, de salir a hacer un poco de prevención, de salir a hacer un poco de cuidados de la gente. Sumado a eso, a la gente que tampoco le interesa, o sea, no hablo de todo el mundo, pero hay personas que realmente no les interesa, pues nosotros hablamos de dengue, por ejemplo, y había gente que seguía tirando el agua a la calle, no cortaba los yuyos, tenía recipientes con agua. Entonces nosotros salimos a hacer inspecciones, inclusive con el doctor Álvarez, que es el subdirector, fuimos a los colegios a controlar realmente ese tema. Y por ahí observábamos cosas y decíamos, pero sí hemos estado hablando de este tema. Entonces es un poco de ponerle, yo siempre digo, un granito de arena a todos en la población para que esto pueda salir adelante. Nos necesitamos unos de otros para poder decir, bueno, en esto, a ver, si yo tengo un paciente con una neumonía o con una bronquitis, bueno, llevarlo al control y no llevarlo a un lugar donde tengo 200 personas que están por otras cosas, que también los puedo contagiar. Sumado a eso el tema de obras sociales, ¿no? El tema, mucha gente se quedó sin obra social o sin prepaga, y eso sobrecarga el sistema público. Y lo sobrecarga de manera tal que está volcando casi un 25, un 30% de esa población que antes se hacía atender en otros lugares a nuestro centro de salud, que de por sí ya venía saturado en cantidad de personas, ¿no? Bien, sí, tal cual. Bueno, recién hablabas, nosotros tuvimos los primeros 4 meses del año con todo lo que fue la crisis del dengue, mezclada con COVID, digamos, podemos decir que esa temporada alta ya pasó, estamos más tranquilos, ¿cómo estamos? Sí, pasó la temporada alta de lo que es dengue y empieza la temporada alta de patologías respiratorias, sobre todo las patologías respiratorias bajas. Entonces, nosotros siempre decimos que estamos en temporada continua. Dengue nos generó un problema en salud pública, a nivel, sobre todo a nivel provincial también, porque íbamos tratando de correr atrás del problema cuando deberíamos haber estado a la par o antes. Pero esto fue un problema también social. Entonces, si bien se liberó la temporada de dengue, no deja de haber mosquitos todavía,
pero nosotros lo decíamos de que, bueno, hay que evitar fundamentalmente los contagios de lo que es patologías respiratorias. Por decirte, si hay un chiquito que está enfermo y se diagnosticó con una bronquitis o una neumonía, o si el chiquito está con fiebre, no enviarlo al colegio, porque en realidad, o a la guardería, mandan ese chiquito, con que ese chiquito tosa dentro del aula, comparta algo, ya contagió, entonces después tenemos 5, después tenemos 7 y a su vez esos chiquitos van a su casa, tienen hermanitos, entonces tenemos que evitar eso. Nosotros por ahí tenemos padres que dicen, bueno, ¿y yo con quién dejo a mi hijo? Yo tengo que ir a trabajar. Bueno, esa no es una problemática nuestra de salud, porque yo entiendo hoy sobre todo lo laboral, pero esa criatura que está mandando a un centro educativo, que hoy tenemos uno con neumonía, mañana tenemos 10 con neumonía, solamente en el grado. Y de ahí hay que multiplicar generalmente por 3 o 4, que es la familia. Entonces después tenemos 40 pacientes más para atender, pero no porque no los querramos atender, sino que casualmente hay que evitar eso. Entonces es fundamental que si la criatura está enferma, debe acudir al centro de salud, ¿no es cierto? Dependiendo, hoy hacemos un triage, hemos impuesto un triage en el cual hay una enfermera que toma todo lo que es signos vitales y de acuerdo a eso le vamos dando prioridad. No es lo mismo un chiquito que tenga 38 de temperatura que aquel que tiene 39,5, 40. Obviamente va a tener prioridad el que tenga más temperatura. Pero ¿qué pasa? Todo eso implica que hay gente que no se quiere adaptar o no le gusta. Las dinámicas de trabajo de salud siempre son estudiadas previamente. Y obviamente que también somos posibles de tener errores. Y si hay errores, los vamos a reconocer y los vamos a dar las explicaciones correspondientes y a reconocer que todos estamos trabajando en lo mismo. O sea, la salud pública se hace y se construye desde el centro de salud con la comunidad y para la comunidad. Pero también necesitamos que la comunidad muchas veces nos apoye y no genere un problema mayor. Sí, yo tengo que destacar que las veces que yo soy el que está generalmente atendiendo los reclamos o los mensajes internos del Facebook o de las redes sociales, y cada vez que ha habido una queja, un reclamo vinculado al tema salud, se lo he pasado al doctor Sassi y el doctor Sassi me ha pedido el contacto de esa persona y se ha puesto en comunicación con ella para, bueno, justamente a ver qué ocurrió en el momento. Volviendo al tema de las enfermedades respiratorias, ¿cuáles son las más comunes en esta época o las que se están registrando ahora y cómo prevenirlas? Bueno, hoy estamos cursando muchos síndromes gripales, que tienen características, obviamente son virósicas. Generalmente son cuadros respiratorios que vienen solo y se van solo. Hay un tema que yo siempre explico que depende mucho de las defensas de cada persona y el organismo. Y hoy los argentinos, nuestras defensas, digamos que están un poquitito por el piso, sumado a eso, a lo que tenemos el estrés cotidiano. Exactamente. Entonces eso hace que las defensas nuestras no sean las óptimas. Entonces, obviamente estos cuadros respiratorios que empiezan como un cuadro gripal, pueden terminar con un cuadro de vía aérea baja, como puede ser una bronquitis, una neumonía. Y te cuento un caso, los otros días atiendo un reclamo que hacían, ¿cómo puede ser? Mi hijo ahora está con bronquitis y los otros días me dijeron que era un resfrío. Sí. Puede empezar como un resfrío esto y obviamente depende de la evolución. Si el tratamiento el tratamiento no es si es óptimo o no. Uno da el tratamiento sintomático, o sea, de lo que es la fiebre, de la rinitis, que es la agüita de la nariz, pero muchas veces depende de la defensa de cada uno. Si es un chiquito que tiene mayor predisposición, puede terminar con una faringitis, una faringoamigdalitis, puede hacer sinusitis, puede hacer una bronquitis o puede hacer una neumonía. Entonces, no es que estuvo maltratado de inicio, sino que depende mucho de las defensas, que es un cuadro fundamental, ¿no? Y el tema de los virus, además, evolucionan más rápido que nosotros. Sí, yo siempre digo que van un paso adelante que nosotros, entonces todos los años tenemos algún tipo de virus, sobre todo el respiratorio, el sincicial, que es un virus que evoluciona, tiene muchas cepas y eso genera de que nosotros logramos combatirlo y al año siguiente tenemos una nueva cepa y eso nos va generando otro tipo de síntomas. Gracias a Dios son todos controlables, no hay urgencias por un síndrome gripal, todo lo contrario, lo que si uno tiene es ese malestar, sobre todo las primeras 24 horas, que inclusive cuando empiezan muchas veces, por ejemplo, con un síndrome gripal y termina con una faringitis, yo siempre lo explico, si el paciente tuvo una gripe y a las 48 horas hizo placas en amígdalas, esas manchas blancas que se ve muchas veces muy fácil, hay que dar antibiótico. Y cuando nosotros damos antibiótico, todo antibiótico que nosotros damos por vía oral,
logra recién una dosis efectiva a las 48, 72 horas. Entonces, no es que al otro día uno ya va a estar nuevo. Entonces, por ahí nos pasa que hay gente que fue el lunes pasado por un cuadro gripal, el miércoles no mejoró, hizo una faringitis, el viernes va de nuevo, y en realidad es lo que nosotros le explicamos, esto tiene un proceso y un tiempo de evolución que no podemos acortar, y que depende también de cada organismo. O sea, es peor para un paciente diabético, es peor para un paciente asmático, es peor para un paciente hipertenso. Hay medicamentos que no podemos darle a los hipertensos cuando cursan una gripe. Entonces, hay muchas cosas. Por eso tampoco el volumen de atención de personas puede ser como si fuese un almacén donde uno va despachando. Y entiendan de que muchas veces, que es lo que yo siempre explico, los médicos también son seres humanos, los enfermeros también son seres humanos, los administrativos también son seres humanos. Y también nos equivocamos. Entonces también tenemos que buscar nosotros cómo resolvemos el problema con la indicación de medicamentos. Hoy los medicamentos tienen un precio realmente terrorífico, pero bueno, tratamos de paliarlo. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra farmacia, absolutamente todo, y lo que compra la municipalidad, que el volumen que compra es inmenso, porque con eso contamos con la ayuda de la señora intendenta, que siempre nos brinda apoyo incondicional en el tema de salud, y siempre ha sido igual, donde nosotros lo que solicitamos siempre nos tratan de conseguir, pero en una situación de un contexto económico también muy difícil. Un medicamento que antes valía, un antibiótico, 3.000, 4.000 pesos, hoy puede llegar a salir 8.000, 9.000 pesos un tratamiento, y de ahí arrancamos los mucolíticos y un montón de cosas. Entonces, nosotros también contamos con apoyos de algunos laboratorios que nos dan una mano, pero obviamente siempre es poco para el volumen, porque no alcanza, y los cuadros respiratorios necesitan tratamiento inmediato, ¿no? El tema de te voy a tirar dos temas, ¿no?, que tienen que ver con algunas controversias que muchas veces se comentan en las redes sociales de manera negativa, ¿no? Porque ojo que también mucha gente también comenta positivamente cuando han recibido una muy buena atención en el centro de salud. Generalmente uno cuando sale satisfecho no comenta, pero cuando sale insatisfecho hace un desmadre. El tema de la farmacia. ¿Cuál es la función de la farmacia en el centro de salud? Bueno, es muy buena tu pregunta. La función de la farmacia nuestra, que, insisto, es la única localidad que tiene farmacia los días sábados hasta el mediodía. En todos los otros lugares públicos, la farmacia funciona generalmente de lunes a viernes de 7 a 14. Nuestra farmacia funciona de lunes a viernes a la mañana y a la tarde, y los sábados a la mañana. O sea que ya contamos con un privilegio, ¿bien? Que muchos, mejor dicho, algunas personas no lo entienden. Han hecho un reclamo: ¿por qué no tengo abierta la farmacia el día de domingo? Y ahí lo digo, todo tiene un costo económico altísimo. Si uno va a un sanatorio privado o a una clínica privada y le dice que le dé algo el día domingo, no hay absolutamente nada. Entonces nosotros decimos, y la farmacia otorga todos los medicamentos que nosotros tenemos, que recibimos, ya sea de provincia o de nación, y los aportes que nos brindan algunos laboratorios y que nos brindan a algunas personas de la población también, con medicamentos que ellos no utilizan, y eso quiero resaltar que es un gesto excelente de algunos pobladores que llevan y nos llevan la medicación que ellos no utilizan o que les sobró, para que pueda ser utilizada en otras personas. Y ese es un gesto que, como te dije recién, que lo quiero recalcar, porque hay muchas personas que hacen eso, y nosotros todo lo que tenemos en farmacia está para dar. O sea, no le vamos a negar a nadie, es para la población de Saldán. Por eso la condición tiene que ser presentar documentos, porque muchas personas dicen, no, yo vivo en Saldán. Bueno, perfecto, ¿tiene documento? No. Bueno, algo que demuestre que usted en Saldán, no, yo soy hijo de tal y ahora me estoy viviendo en Argos. No, tiene que vivir en Saldán, porque si no le estamos restando a nuestra población. Por supuesto que estamos hablando de medicamentos que son para patologías, ya sean agudos o en crónicos, que si los tenemos, no guardamos absolutamente nada. O sea, yo no quiero tener medicamentos con la farmacia llena para que sea un lindo espejo. En realidad lo que quiero es que se utilice y que se lo podamos brindar a toda la población. De hecho, ayudamos a poblaciones vecinas cuando nos sobran algunos medicamentos o alguna X, digamos, cantidad. Entonces, yo creo que la función de la farmacia es esa, es de proveer lo que tenemos. Ahora, un paracetamol hoy vale 2.000 pesos. Y yo me encontré con una paciente que me hizo un reclamo un día, y obviamente cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero el mismo día que estuvo haciendo problemas porque no tenía para comprar un paracetamol, la vi comprando en un almacén 4 cervezas.
Entonces yo entiendo que cada uno es dueño y es libre de hacer lo que quiera, pero no me pareció justo hacer un reclamo de que no podía comprar un paracetamol y ese mismo día a la tarde estaba comprando 4 cervezas. Insisto, cada uno hace con su plata lo que quiere, pero perjudica a otro. Sin duda. Ahora, para que quede claro, o sea, la farmacia es una farmacia que no es una farmacia común y corriente en la cual va una persona a buscar aspirinas, paracetamol, gotas, etcétera. O sea, tiene que ser recetado previamente. Es decir, no es que la gente puede ir, para que quede bien claro esto, ¿no? O sea, no puede ir la gente porque sí a buscar un remedio y se lo van a dar el remedio. Me imagino que debe ser con la receta de los médicos del centro de salud. Exactamente, y la corrección es muy válida porque cayó el otro día una persona que el médico del hospital X, ¿sí? De la parte privada, le había indicado los medicamentos y ella quería que nosotros se los diéramos. Ella tiene obra social, la obra social le cubre el 80% o el 70% de ese medicamento y no tenía la receta de nuestros médicos. Para poder retirar medicamentos de nuestro centro de salud, tiene que tener la receta de los médicos de nuestro centro de salud. ¿Sí? Y de algunas, obviamente, que nosotros hacemos. Sabemos que hay pacientes que son hipertensos de toda la vida o que son diabéticos. Diabetes hay un tema. Una cosa son los diabéticos tipo 2, los antidiabéticos orales, que es mucho más fácil, y lo otro es la insulina. La insulina es para cada paciente. Entonces, hay una red provincial, que es un programa que se llama Procordia, que es el que nos provee la insulina. No es que yo reciba insulina y tengo que dar insulina a cualquiera, porque eso yo tengo que emitir un registro que es con nombre, apellido y DNI de esa persona. Entonces, si yo no se lo otorgo a quien corresponde, le estoy sacando un elemento fundamental para su vida cotidiana. Entonces tiene que entender que no es a libre demanda, no es una de estas farmacias, no voy a dar nombres, generales donde uno va y pide, bueno, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, por supuesto que si lo tenemos, obviamente está para brindárselo, con receta y con el DNI como corresponde en cualquier lugar que uno se hace atender. Cuando uno va a la municipalidad y me piden DNI para hacer un registro de conducir, sí, por supuesto. Bueno, acá en el centro de salud también. O algo que demuestre que esta persona está viviendo en Saldán, porque conocemos muchos casos en los cuales se han hecho domicilio en Saldán y sabemos que no son vecinos de Saldán. Bien, vamos a pasar a otro tema y vamos a retomar la primera vez que te hice una entrevista, allá por el 2018, fue para hablar del tema que vamos a hablar ahora por 50ª vez, que es el tema ambulancias. ¿Cómo es el tema ambulancias? ¿Para qué están las ambulancias del centro de salud? Y si yo necesito una ambulancia, ¿cómo la tengo que pedir? ¿Cómo es el sistema de ambulancias? En realidad, acá voy a hacer la corrección. Nosotros tenemos 3 ambulancias, ¿sí? Las 3 ambulancias no están activas las 24 horas porque no somos un servicio de emergencias, ¿eh? Es un servicio en el cual nosotros tenemos un paramédico, el que está 24 horas, que es el que es una ambulancia de traslados. Aquellos traslados los cuales los pacientes no tienen obra social, ¿sí? Nosotros debemos trasladarlos, o lo hacemos nosotros o lo hace el SEC, que es un área protegida nuestra. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos pacientes críticos, ¿sí? Y por ejemplo se solicita la derivación y provincia nos da la derivación, por ejemplo, a Altagracia, yo tengo que sacar la ambulancia y llevar ese paciente, lo cual implica que muchas veces saque un médico. Entonces, esos médicos son médicos de la guardia. Entonces, resto un elemento para la guardia, que muchas veces la gente no lo sabe, y ese médico se va a un traslado con un paciente crítico. Eso es parte pública. Se entiende que si yo tengo un paciente que tiene X obra social, la lógica dice que la obra social, la ambulancia que tiene contratada, debería venir a buscarlo. Normalmente no está sucediendo eso. Digo, en un altísimo índice, te diría que casi un 95% de las veces no los vienen a buscar y tenemos que salir nosotros. ¿Qué pasa? Esa ambulancia nosotros tenemos también, y esto fue, una idea anterior de que cuando había un accidente en vía pública en lo que es la localidad de Saldán, nuestra ambulancia asiste. En realidad hace una primera asistencia si es que la ambulancia está. Porque si la ambulancia está con un traslado al Hospital Córdoba, con un paciente crítico, obviamente no va a llegar. Entonces, quienes hacen vía pública, y entiéndase que accidentes o lo que fuera en vía pública, es área protegida del Servicio de Emergencias SEC, que es el que contrata a la municipalidad para que realice eso.
Por supuesto que si nuestra ambulancia, nosotros nos enteramos de que hay un accidente y nuestra ambulancia está, nosotros sacamos nuestra ambulancia para hacer una primera asistencia. La otra que muchas veces, y contesto un poco recién tu pregunta, es que veía los otros días un comentario que decía, tienen 3 ambulancias al vicio. No es que las 3 ambulancias estén al vicio, que se entienda que hay un solo paramédico que está de guardia. Bien, y obviamente que tiene un costo altísimo. Muchas veces hemos hecho refuerzo, inclusive nos pasó antes de ayer que tuvimos que sacar la ambulancia nuestra un traslado a Jesús María, ¿sí? Con el tiempo que implica, y pudimos llamar a otro paramédico para que viniera a cubrir, pero no siempre se cuenta con ese beneficio porque nuestros paramédicos también trabajan en otros lugares, como nos pasa a todos los que estamos en salud, ¿eh? O sea, no estamos en un solo lugar. Y tampoco es que la municipalidad tenga mala voluntad. Tenemos demasiado en relación a otras localidades, que por ahí la gente, cuando yo lo comento en estas reuniones que tenemos de directores de salud, quedan sorprendidos. O sea, ¿cómo? Ustedes tienen ambulancia y ustedes llevan y traen. Entonces, la gente cree que es a libre demanda. No es un servicio de emergencias. ¿Se entiende? Por supuesto que si está la posibilidad, no se lo vamos a negar a nadie. Pero por ahí nos pasa que hay obras sociales que deberían cubrir a sus pacientes, sobre todo, por ejemplo, el tema de PAMI, y muchas veces la ambulancia no llega. Y a veces no es sencillo. Va a ir la ambulancia dentro de 18 horas. ¿Qué hago yo con ese paciente? Entonces, sacamos nuestra ambulancia, sacamos un médico de la guardia, y eso obviamente se ha reflejado en que en vez de haber 3 médicos en la guardia van a quedar 2, con un nivel de atención, Jordán, que hoy te diré que estamos atendiendo casi unos 210, 220 pacientes por guardia, lo cual es una... ¿Por día? Por día de la guardia. Es inmensa la cantidad. Para que te des una idea, una referencia, el hospital de La Falda atiende un promedio en guardia de 130, 140. Y nosotros estamos con un promedio de 210, 220. Entonces, es muchísima la demanda. De esos 200 pacientes, ¿cuántos son de Saldán? ¿Hay algún registro de eso? Sí, por supuesto que hay registros y obviamente está el que es de Saldán, que es un 80% y un 20% que es de afuera, que insisto, mientras sea emergencias y urgencias o niños con cuadros respiratorios o febriles altos, se atienden. Si no, hay que derivarlos porque si no, todo lo que es próximo a nuestra localidad, que es lo que nos pasó un poco, tuvimos que hacer un parate de esto, porque resulta que el comentario era, no, venimos acá porque nos atienden más rápido. Y tenemos hospitales como es el Pronta Atención, que también atienden a la gente de localidad de lo que es Argüello y Riverindarte. Lo cual no quiere decir que no los vayamos a atender. Eso está cerca del CPCS. El que está cerca del CPC. Eso quiero que queden claro que no es que no se va a atender. Lo que pasa es que tienen que tener un tiempo de demora. A ver, a todos nos ha pasado y a mí también, yo también soy paciente. Los otros días tuve que hacerme unos estudios y tuve que esperar 2 horas en una clínica privada, 2 horas para que me atendieran. Y bueno, tuve que esperar. Y otro tema que nosotros hemos registrado, que también nos está pasando y quiero traerlo a colación, que es el tema de las agresiones. Nosotros ya tenemos 3 denuncias hechas contra personas de acá de Saldán por agresiones físicas. O sea, la agresión física y la agresión verbal, ni de un lado ni del otro las voy a permitir. Y hemos presentado 3 denuncias en la policía con agresiones al personal. El hecho de que uno tenga una urgencia no implica que uno tiene que golpear a otra persona ni agredir a otra persona. Por supuesto que si no reciben lo que necesitan, las puertas de la dirección siempre están abiertas para el diálogo. No para la discusión, sí para el diálogo. Bien, para cerrar el tema de las ambulancias, es decir, si uno tiene un percance en la calle, un accidente, lo primero que tendría que hacer es llamar al SEC, porque está cubierto. Exactamente, o llama al centro de salud o seguridad ciudadana y uno de los dos activa el servicio de emergencias automáticamente. El SEC es quien debe cubrir eso y quien lo está haciendo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, Jordán, yo además soy director médico de un servicio de emergencias, y digo siempre que primero tiene que ocurrir el accidente o el problema. De ahí hasta que alguien se anima o se ilumina a llamar. Digo porque no todo el mundo, hay algunas personas que entran en shock por la situación que están viendo. Todo eso lleva un tiempo. O sea, desde que se produjo el accidente, desde que alguien llama, los minutos corren. Uno llama al centro de salud. El centro de salud recibe el llamado. El centro de salud hace el llamado al SEC. O activamos, si nosotros tenemos nuestra ambulancia sale. Pero todo eso lleva un tiempo. Entonces dice, la ambulancia tarda un montón. Siempre en la emergencia parece un montón de tiempo. Yo hace más de 20 años que hago emergencias. Y uno cree,
me tocó vivirlo en carne propia. Pero en otro lado. O sea, En otra sí, sí. localidad, ¿sí? Me tocó vivirlo cuando yo me infarté. Entonces, el tiempo es oro. Pero ¿qué pasa? Uno cree que son minutos, 20 minutos, y capaz que fueron 7 minutos, 8 minutos. Entonces, tiene que producirse primero para que la ambulancia o el sistema que viene todo por detrás, ya sea el del llamado telefónico y que acude a la ambulancia, y dónde está la ambulancia también, porque una vez tuvimos un caso a principio de año donde una persona tuvo un accidente en un domicilio, se cayó de un techo y decían de que la ambulancia se había negado. La ambulancia no se negó. En ese momento nuestra ambulancia, y está demostrado, estaba en una atención llevando a un paciente con un ACV hemorrágico al hospital de Córdoba, estaba llegando al hospital de Córdoba. Y algunas personas que estaban ahí decían de que había abandono de paciente. No es abandono de paciente, fue un accidente domiciliario y obviamente acudió a un servicio de emergencias privado porque lo llamaron, pero no es que nuestra ambulancia no quiso ir. Nuestra ambulancia está derivando con nombre y apellido un paciente con un ACV hemorrágico con consecuencias de las que no queremos saber. Sí, me imagino. Antes de despedirnos, quería hacerte una reflexión y una pregunta consecuentemente. La semana próxima nosotros vamos a hacer una campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos. ¿Cuál es creemos, obviamente, que también la política del centro de castración y la política animal también forma parte del sistema de salud pública, independientemente que no dependa de la Dirección de Salud Pública, sino de la Dirección de Ambiente. Pero bueno, la pregunta o la consulta es, ¿qué cantidad de mordeduras o accidentes con animales están registrando en el hospital? Altísimo. Altísimo. La verdad que me parece bárbaro lo de la campaña de vacunación, porque estamos recibiendo muchos casos, te diría que demasiados casos en estadísticas, te diría que han aumentado casi un 60, un 70% de lo que recibimos habitualmente. Y eso hace que inclusive nos llama la atención que son perros, mordeduras a sus propios dueños. Y eso antes lo veíamos mucho menos. Hoy estamos teniendo lesiones muy traumáticas, ya sea en rostro, en miembros superiores, en tórax. Pacientes que hemos tenido que derivar con cuadros críticos. Hace una semana más o menos recibimos una señora también con su propio perro, tratando de separarlo con otro perro, y recibió mordeduras de consideración, con heridas con desgarro. Entonces, me parece bárbaro esto de que una vez más tenemos que trabajar en equipo, los equipos municipales, y brindarnos 100% a lo que corresponde. O sea, tratar de todo lo que podamos hacer de prevención, siempre vamos un pasito adelante. Entonces, me parece excelente lo que van a realizar, cuenten con el apoyo nuestro y es como digo, el trabajo se hace en equipo, acá no lo hace uno solo. Si las cosas salen bien, bueno, es para lo que estamos, y si no salieron bien, bueno, tendremos que reconocer el error y tratar de que no se vuelva a suceder, que creo que esa es la postura que siempre planteo yo en salud, para que estos trabajos en equipos municipales sean, como digo siempre, un trabajo en apoyo a la población, que es en real a quien nos merecemos, ¿no? Sí, nosotros, al menos nosotros nos consideramos servidores públicos y trabajamos en consecuencia. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Queda, por supuesto, esta entrevista queda abierta porque hay un montón de otros temas que los vamos a ir desarrollando. Podemos fijar el día miércoles como un día de que venga, o venís vos, o viene el doctor Álvarez, o viene algún otro profesional, o la gente del equipo de enfermeras, para que vengan justamente a compartir todo este tipo de cuestiones que hace a la información y a la prevención, ¿sí? Porque si nosotros conocemos y tenemos conocimiento, es lo más probable que se eviten, por ejemplo, signos de violencia, como recién describías vos, de malos entendidos. Me parece que por ahí va la mano. Yo te agradezco, insisto, están las puertas abiertas siempre para el diálogo. Cuando nosotros he tenido algunos casos en los cuales les digo a las personas con las cuales después terminamos los abrazos, es diciéndole que vengan una semana y trabajen conmigo, y para que vean desde adentro lo que es, para que uno pueda magnificar de cómo se trabaja y qué es lo que se hace. Así que el agradecido soy yo, quedo siempre abierto al diálogo. Gracias por la invitación, a vos, Alejandro, y bueno, nada, en lo que uno puede estar, siempre al 100%. Muy bien, ahí continuamos, Alejandro, con el programa. Acá estuvo el doctor Diego Sassi, que es el titular de Salud Pública de la localidad de Saldán, justamente brindando un amplio informe
sobre el estado del centro de salud, el estado de la salud pública, la realidad que estamos transcurriendo y fundamentalmente de qué manera tenemos que prepararnos para prevenir no solamente las enfermedades físicas, sino también esta locura que tiene nuestra sociedad. Además, súper interesante la charla y la entrevista, porque muchos mensajes han llegado y bueno, también tener la visión real desde el otro lado, que uno a veces, porque viste que hablar es gratuito, lamentablemente es así, publican cosas que por ahí no tienen sentido y no tienen nada que ver, porque es verdad, hay que estar en el lugar para saber qué es lo que pasa realmente y no opinar, porque de opinólogos estamos llenos. Totalmente. Es así, lamentablemente es así. Bueno, continuamos en la mañana de la radio. Esto es Radio Inchin Saldán. Hasta la hora 12 estamos en esto que llamamos De Todo Un Poco. Querida,